para ir a buscarle, padres que trabajan. Entonces hacemos un llamado también en ese sentido de cómo actuar. Para eso tenemos el protocolo y sabemos que finalmente se llega, se investiga y se llega. Tuvimos casos ya de esta cantidad que tenemos, algunos ya encontraron quién era el alumno que hizo las supuestas bromas, pero ahí también tenemos que entender de que se activa el protocolo, la denuncia a la Policía Nacional y esto a su vez da también a la Fiscalía, ¿verdad? Y si tienen mayores, si son mayores de 14 años, ya son imputables y ya pueden estar sujetos a una causa. Perdón, directora, ¿cuántos casos en estos últimos días? Hasta esta tarde estábamos teniendo 24 casos que llegaron a la dirección de niñez. ¿En las últimas qué? ¿2 semanas? No, disparó el jueves a la mañana, pero de un adulto. A partir de la tarde de ese día jueves al día de hoy tenemos ya aproximadamente 24 casos que llegaron, que llegaron como expediente o como informe a la dirección de niñez, ¿verdad? Pero tenemos que entender que hay supervisores o directores que llaman y preguntan qué hacemos, cómo actuamos en esa... el domingo justamente estaba así, me llaman, me se encontraban en el baño. Y bueno, pero las mismas características, el mismo patrón, toditos en el sanitario, escrito también así. En ese sentido también quiero decir que a veces los directores o los docentes ayudan también para el esclarecimiento y tuvimos también casos en donde los propios compañeritos son los que están informando también. O sea, son situaciones que tenemos que tener en cuenta para que no vuelva a ocurrir y no se tenga en cuenta para no hacer estas clases. Explico bastante bien de que para nosotros no podemos decir que es una broma. ¿Por qué? Porque estamos trabajando y estamos teniendo a niños, niñas y lo que nos importa es la vida, la integridad también de ellos. No pueden tomar a la ligera. No podemos tomar a la ligera, por eso está el protocolo de hacer la denuncia como corresponde, ¿verdad? Ahí también a veces, o sea, se van... Toda la estructura que manejamos, eso también tenemos que tener en cuenta. Se va la Policía Nacional, no tenemos clases, está hambre cero también, de repente que, o sea, son todas esas situaciones y tenemos que entender. ¿Y cortar las clases cuando hay una amenaza de este tipo? El protocolo específicamente dice hacer la denuncia a la Policía Nacional y es la Policía Nacional la que te va a dar la seguridad para reanudar las clases o para continuar con las clases, ¿verdad? Pero la directora también tiene un consejo, ¿verdad?, donde están presentes los representantes de alumnos, de docentes y de padres de familia. Entonces, una vez que te habilite la Policía Nacional, que son los encargados de seguridad, entonces se toma esas decisiones. Pero no en todos los casos hay que cortar las clases. No, ellos son los que evalúan. Es más, yo te cuento que tuvimos instituciones educativas en donde se desarrolló las clases normalmente, mientras con todas las medidas de seguridad correspondientes. Y ahí llegan informes. Exactamente, sí. Una consulta más antes de pasar acá con la licenciada, que también es nuestra otra invitada. Directora, ¿cuántos de estos casos aproximadamente terminaron dándose cuenta ustedes efectivamente que era una broma de mal gusto de algún alumno que quería suspender por A, B, C motivo la clase de su curso? Hasta ahora, la respuesta que tenemos o los informes ya sobre de lo que aconteció, nos llegaron que 6 casos ya y se identificó quién era el autor de estas denuncias. ¿Y se habló con el adolescente? Lo primero que se hace es hablar con los padres. ¿Y qué dicen? Y los padres, o sea, acá tenemos que tener en cuenta la responsabilidad de los padres. Porque menores de 13 años... Yo tengo que conversar con los papás. ¿Y son todos menores? ¿En su gran mayoría? No. ¿Son mayores algunos de 14? Algunos mayores de 14 años, a eso me refería, ya que son denuncias que también están en la Fiscalía y están sujetas también ya a una causa. Ya ellos van a ver las medidas que puedan tomar. Pero ahí también aclaro, no solamente, todas las instituciones educativas tienen sus normas de convivencia.
qué es, y no me canso de decir, qué es lo que es las normas de convivencia, lo que era el reglamento interno anteriormente. Entonces con eso también trabajamos y ahí también están las faltas graves y las faltas gravísimas y están las sanciones socioeducativas que tenemos también con las que tenemos que trabajar. Queremos saludar también a la licenciada en psicología, Luz Doria, que está con nosotros. ¿Cómo le va, licenciada? Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludo a la audiencia también. ¿Este tema cómo se encara, licenciada? Y es un tema que hay que tomar con mucha precaución, no solamente precaución, sino también hablar, ¿verdad? Porque vemos actualmente, como y comparto mucho con la directora, que también menores de edad se unen a un reto. A un reto, vamos a hacer como una pequeña amenaza, como un juego. Son esos retos virales, digamos. Unos retos virales que vemos actual y donde solemos imitar siempre de otros países. Y cada vez más preocupantes los casos que hay. Porque esto va en aumento. Porque no solamente es el impacto social que hay, sino también el impacto educativo, el impacto familiar también que hay todo detrás de todo esto. ¿Por qué impacto familiar, licenciada? El impacto familiar, hay muchas características que podemos hablar y no va a haber tiempo. Uno de ellos es el bullying que hay entre compañeros, vamos a hacer un reto. También el desgaste, también no solamente en la parte de la educación emocional que le dan los padres también. También el acceso ya desde que son ya menores de edad a los teléfonos, que usan de repente redes sociales donde van viendo ya los retos. También personas que estén pasando por alguna situación. Entonces, el impacto es muy grande y cada vez vemos en consultorio también que menores de edad van a consulta también por esta situación. Y esta situación hay que encararla en caso de los padres, ¿verdad? Y hay que encararla así con un profesional, hay que charlarlo. ¿Qué puede haber detrás de un adolescente que hace algo así? Puede ser presión, decía en algún punto, ¿verdad? Sí, puede ser presión, pero también sería muy bueno el acompañamiento no solamente de la familia, sino también un acompañamiento en la parte educativa, hacer charlas de promoción y prevención también, no solamente del bullying que vemos, sino de otras patologías que vemos también que se están acrecentando. ¿Y ¿Cómo esto? cuáles? Una de las patologías que vemos de repente que se va acrecentando es los retos de, vamos a ver quién hace más el que nosotros le llamamos el cutting, quién tiene más cortaduras, quién hace el mejor reto viral en amenazas, o quién hace mejor bullying a un compañero que esté pasando por un proceso, no solamente algún problema familiar, sino algún problema económico también. Y todo eso a través de redes sociales. A través de las redes sociales, que de repente solemos también no solamente escuchar que se hace en grupos cerrados, también no solamente en el Facebook, sino también a veces por grupos de compañeros también donde se van haciendo los retos. ¿Cómo tenemos que encarar esto y cómo tienen que encarar los padres sobre el manejo de la tecnología? Porque siempre decimos, licenciada, y acá a la directora también le quiero hacer esa consulta, un adolescente que no usa redes sociales o que no usa teléfono va a ser marginado también hoy día por su grupo de amigos, de compañeros, de escuela, de colegio. Sí. Entonces uno como papá a veces se queda en la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Le doy acceso o no? ¿Hasta dónde yo le afecto o no a mi hijo al privarle de estas redes sociales y hasta dónde le protejo? Claro. Y hay dos aristas, es cierto, está el adolescente que es marginado porque no utiliza el celular, porque no tiene grupo. Pero está la otra arista también donde decimos, bueno, va a estar bajo nuestro control. Es cierto que hay apps de repente que uno tiene ese control, pero sabemos que con la tecnología, con la inteligencia artificial, uno de repente ya puede decir, bueno, ya puedo ya desbloquear y mi mamá o papá no se va a dar cuenta que yo ya estoy utilizando. O sea, hay dos aristas de repente que hay que saber manejar con mucha cautela también. Y hoy, como el tema del celular en las escuelas, directora, ¿cómo está? Ese tema es bastante delicado también, ¿verdad? Claro, mira, los celulares pues es un aparato también que, a ver, ¿cómo te explico? Que
que no es utilizado, te voy a decir, en las aulas. ¿Por qué? Porque es de distracción para todos los alumnos. Claro. Y hay instituciones educativas que no permiten los celulares, ¿verdad? Llegás, depositar en un lugar, terminan las clases, sí para clases pedagógicas, pero para eso están establecidas el horario, la fecha y los días. Acá, mira, todos los especialistas y todos los que estamos trabajando en niñez y adolescencia, manejamos la edad que puede estar teniendo un niño de 10 años con las redes sociales o con un celular o tener ya TikTok, que sabemos lo lesivo que puede ocasionar esto. Entonces ahí viene ya la responsabilidad de los padres, ¿cierto? Tuvimos en esta situación, tuvimos casos de niños de 13 años. Ahí está la gran responsabilidad. ¿Con quién yo tengo que trabajar? Yo tengo que trabajar con esa mamá. ¿Por qué está haciendo esto? O a veces es para llamar la atención, o a veces no justifica eso como una broma. Entonces ver un poco también, y a veces es necesario también una ayuda externa, en este caso con profesionales externos, para ver el motivo, qué es lo que está ocasionando. Además, muchos de estos casos se dan en medio de la inocencia, pero generan un perjuicio, como decía usted, para todo el entorno, un susto, y que debería hacer preguntar a un padre qué está haciendo mi hijo cuando tiene el teléfono, y porque yo como papá no sé qué es lo que hace, a dónde entra, con quién habla, ¿verdad? Sí, eso mismo, pero acá también lo que nos interpela un poco como padres es 10 minutos hablemos. Revisemos las mochilas, hablemos qué es lo que tiene, si tiene grupos en el WhatsApp, ver un poco también los compañeritos, conversar, tener una comunicación abierta también en ese sentido con los hijos. ¿Y alguna de estas 24 amenazas tuvo algún ribete de seriedad en cuanto a la posibilidad de violencia, o todas quedaron más o menos en lo anecdótico, digamos? Mira, te digo, toditas, son amenazas en lo sanitario escrito, ¿verdad? Con fecha, a veces dice mañana, a veces con tal fecha, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos nomás, nosotros desde las instituciones, los directivos, tomamos como corresponde, hacemos la denuncia. Ahora sí, a raíz de eso ya vienen después el tema de niños que son supuestamente víctimas de bullying, que ya se sienten un poco apoyados por esta situación, y eso es lo que preocupa. O sea, que para ser validados básicamente lo hacen. Y tuvimos casos ahora con estos casos, sí. 24 que hasta ahora llegó, ¿verdad? Posteriormente dice, bueno, no, vi que había muchos policías, pero esto va a continuar. Entonces ahí necesitamos el apoyo de las familias para ver. ¿Por qué digo yo? Porque son niños de 13 años. Claro. Y después los de 14 que ya vemos que ya pueden estar sujetos a alguna causa. Totalmente. Queremos saludar también, queremos ampliar un poco la charla y saludar al diputado colorado Luis González Baezquen, que está con nosotros también, para ver un poco cuál es el camino a nivel legislativo que se puede seguir. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, muy buenas noches. La verdad que estar en un gusto en comunicación con ustedes, a vos, al señor Diego, bueno, y a las personas que están acompañando ahí. Indudablemente una gran preocupación que hoy afecta a instituciones educativas y también a muchos padres, ¿verdad? A muchos padres que al escuchar que existe una amenaza es natural que nos preocupemos por nuestros hijos. Es algo que está sucediendo en países vecinos. Estaba mirando un poco las noticias. Esto se está replicando en Argentina, en Chile, donde pareciera que fuera un reto de jóvenes en las redes sociales. Y bueno, estoy escuchando ahora que la señora está diciendo que ya existieron prácticamente 24 denuncias en un periodo no más de 10 días, ¿verdad? Sí. Entiendo que cada institución educativa tiene un protocolo que seguir. Creo que uno no puede tomar a la ligera un tipo de bromas de estas características, ¿verdad? Porque realmente asusta. Y bueno, nosotros estamos totalmente abiertos de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Educación, para involucrarnos, escuchar y buscar de todos juntos, de buscar soluciones a este gran problema que hoy se está dando acá.
Diputado, le saluda Fernanda. Una consulta. ¿Ustedes han aprobado a finales del año pasado este proyecto que regula el uso de teléfonos celulares en aulas? Se aprobó también en particular con algunas modificaciones ya después del receso parlamentario. ¿Analizan que hace falta otro tipo de medidas a nivel legislativo, a nivel leyes, para cubrir más necesidades en torno a este tipo de cuestiones, uso de redes sociales de parte de los niños, o pasa más que nada por la educación en casa? Yo pienso que la responsabilidad de los padres siempre es importante en la formación de los jóvenes y los niños, ¿verdad? Indudablemente, regular el uso de los teléfonos, las herramientas que hoy también son utilizadas como herramientas de trabajo en las escuelas. Lo que hizo ese proyecto es regular un poco que justamente sean utilizadas para fines académicos, ¿verdad? Ahora, me pareciera que hoy día tenemos que también ver los mecanismos para generar proyectos que puedan endurecer un poco esta posición, porque hoy las redes sociales están marcando indudablemente el crecimiento y la formación de nuestros jóvenes, ¿verdad? Diputado, perdón. ¿Endurecer en qué sentido decía? Y tener un poco medidas más fuertes, ¿verdad? O prohibir directamente el acceso a los teléfonos a los colegios, ¿verdad? Si bien ahí colisiona un poco con el interés, pero hay que ver qué podemos hacer, Diego, todos juntos, porque hoy esta problemática se va agudizando. Nosotros lastimosamente vemos que en países de primer mundo, digamos, existen y siguen existiendo graves eventos en escuelas, ¿verdad? Y ojalá que eso nunca pueda llegar aquí. Y tenemos que ver la forma de precautelar, ¿verdad? Claro. Hoy día escucho que en los colegios muchas veces, inclusive cuando quieren revisar la mochila, muchos padres se molestan. Entonces pienso que el rol como padre es responsabilidad del padre un poco darle a los jóvenes, a los niños en casa, hablar de esta situación, tratar de que todos seamos conscientes de que es un problema grave y que ojalá que no pase a mayores aquí en nuestro país, ¿verdad? Se podría proponer un espacio de discusión parlamentaria para hablar de esto, ¿verdad? Con amplitud. Perdón, ¿qué deseo, directora? No, sí que tuvimos ya una audiencia con relación a ese punto que habla el diputado. Ya tuvimos ya una audiencia pública donde estuvieron la gente del Ministerio de la Niñez, el Ministerio de Educación también, a fin de ir abordando ese tema. Excelente, y tengo que profundizar. Nosotros vamos a cursar la invitación a través de la Comisión de Educación, de generar una mesa de trabajo, escuchar por supuesto la parte técnica del ministerio, invitar a la gente del Ministerio de la Niñez, a la Fiscalía, y bueno, y que todos juntos podamos evaluar esta situación y buscar medidas realmente que puedan garantizar la seguridad de los chicos, los padres, de los docentes, de todo en las escuelas públicas y privadas, por supuesto, ¿verdad? Correcto. Licenciada, el tema de la prohibición, el tema de ese lado, ¿cómo ves vos de tu mirada profesional? Y es algo que hay que trabajar, como yo siempre digo, familiar. Hay que trabajar, son solamente el hijo y mamá, papá y los demás integrantes de la familia. ¿Por qué? Porque siempre es cierto, hay un integrante que usa el celular, pero están también los hermanitos también. Tiene que ser un consenso general. Y siempre explicarle con la verdad. ¿Por qué quiere decir eso? Porque a veces decimos, vamos a solamente utilizar palabras suaves, que no le pueda de repente al adolescente o al niño chocar, sino comentarle lo positivo y lo negativo de usar la tecnología. Nosotros, cierto, tenemos ahora ya en nuestras manos ya todas las redes sociales, pero siempre hay que saber utilizar con responsabilidad. ¿Ustedes qué opinan de la difusión de estos casos? Porque evidentemente hubo un disparador. Yo no creo que tengamos que hacerle responsable a los comunicadores de esto, pero quizás deberíamos tomar alguna medida o encarar de otra manera, directora. Entiendo, pero igual si no están los comunicadores, están las redes sociales, Claro. que en un segundo dispara. Al contrario, lo que yo quiero y por qué estoy acá es para
hablarle y hacerle llegar un mensaje a la comunidad educativa. Si tienen estos casos, denuncien y hagan lo que corresponda. ¿Por qué digo esto? Porque hay padres de familia que están denunciando de que no se está realizando lo que dice el protocolo, algunos minimizan, ¿verdad? En ese sentido, yo veo necesario que la prensa se hable de este tema a fin de ir abordando y lo peligroso que es también, te digo, como familia, porque un niño de 14 años ya puede estar sujeto a una causa. Entonces, ese mensaje hacer llegar, eso es importante, o sea, que haya disparado porque salió en la prensa, no porque igual va a salir en las redes sociales, igual va a salir en las redes sociales. Al contrario, tenemos que tener un mensaje claro y fuerte en ese sentido. Comunicadores y nosotros desde la... Eso que decías, exactamente, por ejemplo, 14 años sí. imputable. Exactamente, y que puede estar teniendo un niño a los 10 años redes sociales. O sea, ese es el mensaje claro que tenemos que hacer llegar. Claro. Cambiar el enfoque sería entonces, directora. Y prácticamente eso, el enfoque y ver y hacerle llegar a toda la familia y a la comunidad educativa lo riesgoso que hacer estas supuestas bromas, que nosotros no lo tomamos primeramente, hacemos nuestro trabajo, denunciamos y o sea, la Policía Nacional nos da la pauta, bueno, hagan las clases, continúen, o sea, se trabaja y es todo un esquema que vamos trabajando y elaborando a raíz de esto, ¿verdad? Por denuncia falsa sería, ¿verdad? El proceso que eventualmente se puede abrir a algún adolescente. Puede ser, sí. Bueno. El tema del niño que dice, o el joven que dice, no, era una broma nomás. Era una travesura nomás, nunca... Era un reto viral. Sí, ¿Cómo encaramos esto, licenciada? ¿Cómo encaramos eso? Siempre preguntando dónde fue el foco, dónde empezó todo. Porque siempre dicen, no, yo nomás quise hacer como un reto y le dije a mis compañeros para hacer. Pero siempre hay algo detrás. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces el adolescente o el niño dice, ya está empezando ya a dar esos signos ya que hay un reto, pero nadie dice, no, es solamente un juego. Es empezar ya a preguntar, ya a indagar, porque siempre hay algo detrás. Y siempre es un reto. Y siempre dicen el reto que suelen comentar los adolescentes por TikTok. Que es lo clásico. Lo clásico que vemos. O de repente vemos... O porque queríamos hacer este reto porque queríamos tener algún premio. O la otra parte es ser, como algunos lo dicen, la cabecilla del grupo. El líder. El líder. Pero siempre hay que preguntar e indagar y es preocupante, cada vez preocupa más. El diputado González Báez, también que nos acompaña, diputado, no sé si por su departamento, por otras zonas también se han dado este tipo de casos. ¿Preocupa que ese tipo de retos virales también llegue a la zona del interior del país? Indudablemente es una preocupación. Vuelvo a decir, escucho que hoy se volvió como un modismo este tema. Particularmente no sé un caso específico. Sí sé que en años anteriores hubo un tipo de amenaza también en el sector universitario, donde también se suspendieron las clases. Y como están diciendo ahí las personas más bien entendidas y que participan permanentemente en la educación, es una gran preocupación, ¿verdad? Y yo coincido totalmente, al igual que ellos, que especialmente para los niños y los jóvenes es un poco la responsabilidad de los padres hoy de generar conciencia, generar realmente... que ellos puedan entender que esto no es una broma cualquiera, no podemos tomar como una broma y dejar pasar porque puede ocurrir realmente una tragedia. Y bueno, y tratar de buscar los mecanismos, vuelvo a decir, que puedan un poco garantizar relativamente la seguridad de los niños, los docentes, los padres en las instituciones, ¿verdad? Correcto, diputado. Gracias por participar en nuestra charla. Vamos a estar atentos a las iniciativas también que se dan en la Cámara. Muy amable. Muy amable, señor Diego, a la señora Fernanda y a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias al diputado Luis María González Báez, que nos estuvo acompañando. ¿Algo más que añadir? ¿Qué le podemos decir de por ahí al joven que nos ve o que eventualmente puede ver este corte también en las redes sociales? A ese padre a quien se le dificulta, como decía acá la directora, darse esos 10 minutos para hablar con sus hijos.
decirle toda la estructura que estamos viendo, ¿verdad? O sea, que nosotros años anteriores también tuvimos estos casos, Sí. pero era al borde de una evaluación final. Pero lo que nos lleva a decir que es un reto en TikTok es por la cantidad y por las mismas características. Papá, mamá, hablemos con nuestros niños que esto no puede tratarse como una broma, o sea, no a sentir estas situaciones o estos actos de nuestros niños. Y en la comunidad, a la comunidad educativa, a los directores, a los supervisores, yo les pediría que tomemos y cumplamos la resolución 183, que es la de denunciar, y a partir de ahí hacer el trabajo como corresponde y darle la seguridad también a nuestros niños para que vuelvan a un ambiente sano. Totalmente, licenciada. Sí, algo importante para el adolescente o el niño es que no está solo. Que tiene también a su mamá, papá, tiene también no solamente el acompañamiento familiar, sino también el acompañamiento educativo también. Sino, no solamente eso, sino también a profesionales de la salud mental que estamos también para poder escucharles también, que es algo muy importante. Y también eso también doy como un mensaje a las familias que pueden acercarse a los profesionales, a las autoridades que, por supuesto, trabajando en conjunto, vamos a salir adelante. Le recomendaría a los padres que con respecto al tema de, ya lo del celular creo que pasa por un montón de cuestiones, ¿verdad? Sí. Incluso hay padres que alegan seguridad, poder mantenerse, pero el tema de TikTok o redes sociales, que hay que violentar o violar la norma, de hecho, en muchos casos. Sí, Son chicos que no pueden tener esas redes, pero hay mucha presión. ¿Qué le diría a los padres, licenciados? Bueno, es cierto, con el tema del TikTok o de otras redes sociales, empezar a, como siempre suele decir, es no. No, porque la información que da TikTok o Instagram o las otras redes no es 100% Para una fiable adolescente. para un adolescente o para un niño también. No es 100%, es mejor cortar siempre por lo sano. Entonces también vamos a vivir en armonía y no va a haber también estos inconvenientes que estamos teniendo y que es preocupante. Y también con la directora también muchas cosas consensuó con ella también. Bueno, gracias, Muy licenciada. amable. Muchas gracias por la invitación. Muy amable a la licenciada Luz Doria, acá también a la directora Patricia. las órdenes. Como agradecerle realmente que siempre está a disposición y por sobre todo la posibilidad de dar a los padres esa tranquilidad también. Diego. Así mismo, que se está trabajando y se va a trabajar en este tema que salió de lo que estaba previsto. Sí. Y estamos hablando de 24 casos, así que por supuesto hay que seguir charlando de esto. Totalmente. Gracias a ambas. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos enseguida.